Saludos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy llegamos entonces a la tercera y última entrega de la miniserie que hemos titulado Historia del reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. En esta última parte vamos a abordar junto con nuestros contertulios, los doctores Juan Carlos Sainz y Rubén Darío Bolívar, que nos han acompañado a lo largo de la miniserie, el tema de la realidad actual, nuestra situación, y que no es otra que un juicio que se desarrolla a nivel de la Corte Internacional de Justicia, promovido por Guyana y donde se va a resolver judicialmente la situación del Esequibo. Vamos a ver entonces cuáles son los detalles de este procedimiento que se sigue a nivel internacional. Vamos a ver cuál es la situación de Venezuela y cuál es nuestro fundamental alegato, así como el de Guyana, y qué podemos esperar de este mecanismo que ha sido activado. Así que esperando pues que disfruten de este último capítulo de esta miniserie, nos despedimos entonces hasta la próxima entrega, que será ya un capítulo con una temática diferente. Que disfruten lo que verán a continuación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Dicho esto, entonces, les voy a pedir a los dos que pasemos entonces a hacer una revisión genérica, sin ahondar demasiado en detalles, pero para que todo el mundo esté claro dónde estamos, ¿ok? ¿Dónde estamos? Porque como los dos lo han mencionado, finalmente entramos en un camino que Venezuela no quería, que trató de evitar, pero que tampoco es que sea una desgracia, porque el propio acuerdo de Ginebra, hasta donde yo entiendo, ustedes me corrigen, también dejaba abierta la puerta que si no había un acuerdo entre las partes, pues bueno, eventualmente se podía llegar a la jurisdicción internacional para dirimir este asunto finalmente, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. No ha habido un acuerdo entre las partes, la cuestión se ha recrudecido justamente desde ese cambio de gobierno que hizo en Guyana, y cuando Venezuela entonces abandona esa posición que ya yo expliqué con respecto a la postura que asumió Chávez, eso cambia diametralmente desde hace unos años para acá, y ahora más bien hay un ambiente tenso, hay una guerra de declaraciones, hay una cantidad de reclamos, se ha inmiscuido en el tema la cuestión energética, la cuestión petrolera, de la cual Rubén Darío además es experto. Hay intereses económicos muy fuertes en este asunto. Guyana ha dado una enorme cantidad de concesiones. Hay un bloque muy fuerte allí, que es justamente el Starbucks, y Guyana tiene ahora unas pretensiones importantísimas que van más allá del tema estrictamente económico desde el punto de vista de las concesiones petroleras, sino que tiene pretensiones territoriales que afectan de una manera severa nuestra fachada atlántica y que pudieran incluso dejarnos sin acceso al Océano Atlántico precisamente por esas pretensiones, ¿no? Entonces el punto es ahorita, les pido a los dos que expliquemos dónde estamos, en qué consisten exactamente esas dos decisiones que la Corte Internacional ha tomado, la de 2020 y esta de 2023, y cuál es la posición de Venezuela, ¿verdad? Cómo se está defendiendo y cómo se va a defender, cuál es la perspectiva que tenemos y qué podemos esperar de todo este asunto, ¿no? Porque en general yo diría que el ánimo colectivo se resume en esto. El Esequibo es nuestro, pero parece que está bien cuesta arriba que lo podamos recuperar. En eso diría yo que se resume el ánimo. Yo creo que ahora mismo están planteadas tres escenarios. Un escenario del juicio como tal. Ya nosotros como abogados que somos sabemos que no es lo mismo, por más que tampoco es mal de morir que vayamos a la corte, porque en definitiva algún día posiblemente tenía que pasar, porque era la única manera de efectivamente de poder retomar o tomar el Esequibo de vuelta, ¿no? Porque no, por una negociación iba a ser muy difícil. Ya tenemos más de 50 años y todavía no lo hemos logrado. Posiblemente será la opción. Lo que pasa es que no es lo mismo demandar que ser demandado. ¿Cómo va a ser configurada la demanda?
entonces lo que ha sido solicitado. Guyana está pidiendo que sea ratificado el laudo de 1899 y que el tribunal conozca de la cuestión conexa del límite territorial. O sea que si el tribunal declara con lugar la demanda de Guyana, posiblemente ratifique el límite que fue establecido por el acuerdo del laudo arbitral de 1899 y las consecuencias, por supuesto, que eso generaría. En la misma demanda, Guyana solicitó que fuera devuelta a la isla de Anacoco, por parte de que, de acuerdo con el laudo, le corresponde la mitad a Guyana y está tomada por Venezuela desde 1966. Y también solicitó que Venezuela se abstuviera de intervenir o de alguna manera boicotear o perturbar las actividades que está haciendo Guyana en petroleras en la fachada atlántica. La demanda fue aprobada, fue emitida en el año 2020, declarando con lugar la admisión de la demanda, pero por otro lado dejó sin efecto los otros dos petitorios por cuanto la Corte pronunció en el sentido que solamente iba a conocer hechos que fueran desde 1966 hacia atrás. De manera que esos dos elementos ya prácticamente Venezuela los desecha, lo cual considero que es positivo para la causa de Venezuela. Posteriormente introducen una jurisdicción preliminar. Lo importante es que Venezuela se metió en el juicio también, porque ante ese hecho Venezuela estaba compareciendo, era un compareciente no parte no compareciente, o mejor dicho, no compareciente, con la cualidad de parte, y por supuesto que eso fue muy criticado, esa estrategia por algunas personas. Yo considero que en todo caso no estuvo desacertada la estrategia, porque Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte. La cláusula compromisoria que debería tener las ambas partes para que lleguen al acuerdo, según la reiterada jurisprudencia de la Corte, no se dio en este caso. Venezuela tampoco forma parte del Tratado de Bogotá de 1948, que obligaría a las partes a ir a la jurisdicción de la Corte, de manera que el no comparecer fue una estrategia que haya salido bien o mal en su momento, pero creo que fue una decisión procesal jurídica y la respaldo, creo que fue acertada. Por otro lado, no fue emitida la objeción preliminar. Yo considero que es desde todo punto de vista de perogrullo que si estamos discutiendo la validez del laudo de 1899, la parte que fue en el laudo, que fue el Reino Unido, que fue el que firmó el acuerdo de 1897 y que fue la parte que estuvo con Venezuela en el laudo de 1897, debía ser parte de este juicio. Porque aquí ya no estamos discutiendo si vamos a un mecanismo de conciliación o un mecanismo de negociación. Aquí ya estamos discutiendo si el laudo de 1899 es válido o no. Y la conducta del Reino Unido debe ser evaluada. La conducta de los jueces, la conducta del tribunal que estuvo en ese momento, el tribunal arbitral. De manera que considero que, de acuerdo con el principio del oro monetario, debía ser declarada con lugar la demanda. Pero también entiendo que es una decisión de la Corte muy cuesta arriba, tomando en cuenta los intereses que están ahí, los intereses políticos, geopolíticos y geoeconómicos que están en juego, de manera que, bueno, no tomó la decisión a favor de Venezuela. Sin embargo, bueno, vamos al juicio y en definitiva tenemos suficientes argumentos jurídicos, históricos, geográficos, de todo punto de vista para hacer valer nuestra verdad, como lo dijimos. El otro argumento, o el otro elemento que considero de importancia, el elemento geoeconómico, recordemos que en el año 2015 la ExxonMobil hizo perforaciones en Guyana, ha venido desarrollando una cantidad de proyectos. Ya la ExxonMobil está sacando 380.000 barriles de petróleo diarios, lo cual es una cantidad importante solamente para un campo, porque solamente Venezuela produce 700.000 barriles, casi 800, o sea, prácticamente la mitad de lo que produce Venezuela en todo el país lo está produciendo Guyana en un solo campo. Y están desarrollando, tienen proyección de desarrollar 18 campos que ya fueron otorgados, más 14 campos en una licitación que se está haciendo actualmente. De manera que ese elemento geoeconómico está muy en juego. Recordemos que en el año 2015 es cuando el presidente, apenas 4 días después que la ExxonMobil declaró, hizo la primera perforación en el Esequibo, Estados Unidos declaró que Venezuela era una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Son elementos que se están manejando muy importantes y que, bueno, Venezuela tiene que luchar con todos ellos, con todas sus baterías, porque no solamente es un tema de un juicio, aquí estamos hablando de muchos elementos.
Y elementos geopolíticos, ya para concluir, que yo considero más importante todavía, es el siguiente. Más allá del petróleo, porque Venezuela en definitiva pudiera decir, bueno, pero aquí en Venezuela tenemos las mayores reservas petroleras del mundo. Venezuela es un país que tiene mucho petróleo. O sea, para Venezuela lo más importante ni siquiera es el tema petróleo. Para Venezuela lo más importante, en mi opinión, es el tema geopolítico, geográfico. Venezuela, su salida al Océano Atlántico está cuestionada por los tratados que se han hecho. Primero Venezuela hizo un tratado con Trinidad y Tobago en el año 1990. Ese tratado fue de alguna manera intervenido con la decisión del Tribunal del Mar del 2006 que limitó la frontera entre Trinidad y Tobago y Barbados, porque en la línea geográfica, un hito, entre el punto 21 y 22, el Tribunal Arbitral puso un hito allí de lo que generó un punto trifinio, que es un elemento que debe ser definido por Venezuela. Por otro lado, en el año 2007 hubo una sentencia en ese mismo Tribunal Arbitral del Derecho del Mar, delimitando la frontera entre Guyana, marítima, entre Guyana y Surinam, y dos de los puntos geográficos fueron colocados en el territorio en reclamación, lo cual por supuesto genera una situación. Si tenemos un territorio en reclamación que está actualmente en juicio, obviamente que ese territorio en reclamación sea la base para delimitar la frontera de Guyana con otro país, va generando un elemento allí que debe ser resuelto. Por otro lado, Guyana solicitó a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas en el año 2011 la extensión de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a 350 millas náuticas. De darse esa poligonal que está solicitando Guyana, prácticamente nos estaría cerrando la salida de la proyección no solamente del territorio del Esequibo que está en disputa, sino el territorio que no está en disputa, el territorio del de la Macuro y hasta el mismo estado Bolívar, estado Monagas. De manera que considero yo que esa conformación geográfica, geopolítica que tiene Venezuela actualmente en su fachada atlántica es más importante incluso que la conformación geoeconómica, que también debe ser resuelta porque en definitiva son recursos que está desarrollando Guyana, recursos que en cualquier escenario en el cual un país vaya a desarrollar recursos naturales, sea petróleo o de cualquier otro tipo, en países que estén aledaños, lo mínimo que debe hacer son las delimitaciones correspondientes, la delimitación territorial, la delimitación de áreas marinas y submarinas y la delimitación de los yacimientos que sean necesarios. Como lo hizo Venezuela con Trinidad y Tobago. Tiene Venezuela bien definidas esas tres variables de las delimitaciones. De manera que esos tres elementos, considero, esos tres escenarios, el geopolítico, el geoeconómico y el juicio en el Corte Internacional de Justicia, son puntos de atención muy importantes que Venezuela debe desarrollar una política integral, una política que no solamente involucre al aspecto jurídico, sino al aspecto histórico, al aspecto diplomático, económico, y toda una conflagración de aspectos, de elementos, como país, en los cuales tenemos que atender de manera inmediata. Muy bien, muy claro, Rubén Darío. Bueno, vamos a escuchar a qué tiene Juan Carlos que decir sobre esto, una vez que tú has básicamente puesto lo elemental sobre la mesa ya y has tenido una visión muy clara sobre el asunto. Juan Carlos. Mira, yo creo que Rubén Darío ha hecho un buen análisis general del tema, de todas las consideraciones. Me voy a concentrar en el caso. Llegamos a la Corte Internacional de Justicia porque después de 30 años, Venezuela no fue capaz de desarrollar una política para obtener de vuelta su territorio. Punto. Podemos discutir, ya lo hablamos de los gobiernos pasados. Fue demandado, o sea, Venezuela no quiso ir porque parte de ese imaginario colectivo, que lo decía Rubén Darío hace un rato, nosotros siempre perdemos en los territorios, siempre perdemos en los juicios, y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el laudo con Colombia lo perdimos, por ejemplo. Cuando uno ve qué pedía uno y qué pedía otro, y tú comparas efectivamente documento contra documento, yo personalmente siempre he pensado que hay un empate. ¿Okay? Y podemos discutir por qué no se aceptó la delimitación Michelena Pombo en 1830, pues, y entonces ahí podemos empezar a discutir de quién es la culpa y de quién no. Entonces, yo ese tema de que siempre perdemos en las cortes no es verdad. ¿Okay? Entonces, estamos en el caso, nos llevaron, bien dijo Rubén Darío, que
no es lo mismo ser demandado que demandar, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también decías algo de los intereses en la Corte. Mira, yo la verdad es que yo no creo que la Corte Internacional de Justicia se maneje con intereses políticos, ¿ok? De hecho, si uno revisa los 17 miembros de la Corte, los países son Somalia, China, Eslovaquia, Francia, Marruecos, Brasil, los Estados Unidos, Uganda, la India, Jamaica, Australia, Rusia, Líbano, Japón, Alemania y Bélgica. Y pensar que tú vas a alinear a todos esos tipos para un interés de petrolero, a mí me parece muy difícil, ¿ok? Lo que sí tienes que salir es a litigar en derecho. Y yo siento que lo que está litigando en este momento el equipo está totalmente desfasado. ¿Por qué? Porque este es un caso donde hay que demostrar que el colonialismo británico le quitó a Venezuela 350.000 kilómetros cuadrados. Y esa narrativa, Venezuela nunca la ha logrado llevar porque la narrativa que se ha impuesto es el país petrolero rico le quiere quitar al pobrecita Guyana las 3/4 partes de su territorio. Y eso es lo que ha manejado Guyana con el apoyo del Commonwealth. Sí, pobrecita, le quieren quitar a Venezuela tan grande y tan rica, le quiere quitar las 3/4 partes. Esa no es la película. La película es el Imperio Británico me quitó a mí 350.000 kilómetros cuadrados y esa es la que hay que contar. Entonces, decía Rubén Darío hace un rato que, bueno, el gobierno venezolano pidió que se incorporara en un recurso que fue declarado como extemporáneo por la Corte como tal, no como extemporáneo, pero no aceptaron el criterio de Venezuela de incorporar al Reino Unido. Me parece aceptable, yo respeto el criterio de la Corte. Entonces, Venezuela le corresponde ahora pasar a la ofensiva y pasar a la ofensiva en dos líneas. Uno, el equipo de abogados venezolanos es un equipo totalmente europeo. El abogado más importante es un abogado español y todos son abogados alemanes, belgas. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué, dónde está el equipo latinoamericano? ¿Dónde está el equipo del Global South que tiene que decirle a el mundo es que el imperialismo fue lo que me quitó? Entonces tú te estás buscando abogados que defienden el imperialismo, que defienden lo que exactamente estamos peleando nosotros. Entonces, evidentemente un abogado español no va a ir en contra del colonialismo porque coño, pues, su consustancial territorial viene de esa idea. Entonces Venezuela debe reformar su equipo de abogados, buscar gente que tenga una perspectiva que hoy por hoy se llama Third World Approaches in International Law, el desarrollo del derecho internacional desde la perspectiva del tercer mundo y ganarse a los jueces chinos, indios, somalíes, ugandeses, a todos los que han sufrido el colonialismo, porque este es el primer caso donde tenemos la oportunidad de abrir esa caja de Pandora que ha sido el imperialismo, el cual le quitó a Venezuela 350.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, Venezuela debería en este momento, con ese resultado, contrademandar a Inglaterra y decir, yo demando a Inglaterra, venga y se siente, porque el problema es con usted. El que me quitó los 350.000 kilómetros fue el Reino Unido, no Guyana. Entonces usted se viene y yo lo demando a usted y luego le solicito a la Corte Internacional de Justicia, me acumula las causas. Y usted se sienta, me acumula las causas y resolvemos, porque el caso no es el caso no está hablando si Venezuela le tienen que dar o no los territorios, sino si es válido o no. Si la Corte encuentra, que es perfectamente posible que la Corte encuentre que el laudo no es válido porque el laudo está lleno de vicios legales, desde el que fue hecho por la fuerza, todo lo que dice Malet Prevost en el memorándum, que hay que demostrar, porque el memorándum es la carta de mi abogado. Eso, como los tres abogados sabemos, no tiene ningún valor legal. A mí me corresponde probar lo que dijo Malet Prevost, pero además poner todos los otros vicios. Por ejemplo, ese laudo tiene un vicio muy grave de ultrapetita, porque ese laudo hizo mucho más de lo que se le pidió. Y eso lo que hay es que demostrarlo en derecho. Mire, el laudo tenía que hacer A, B y C, y el laudo hizo D, E, F, G, H, I, J. Entonces, eso lo tengo que demostrar. Y en los documentos que ha presentado Venezuela no ha sido nada de esos elementos de ultrapetita. Entonces, lo que hay es que sentarse en derecho, trabajar en derecho y demostrar lo que es la verdad procesal, porque la verdad histórica está con nosotros. No hay ninguna duda que esto es un despojo colonial, pero me temo que
el equipo de abogados que está acompañando en este momento al gobierno de Venezuela, un equipo europeo, un equipo totalmente con una visión del derecho continental, del derecho basado en esa visión colonial, no entiende que este es un tema desde el sur. Para eso es que se supone que tenemos que tener todos estos acuerdos que tiene Venezuela con los supuestos gobiernos de izquierda de todo el mundo. Para esto es que tiene que movilizar este grupo, para poder mostrar que esto es colonialismo del siglo XIX. Pero yo no estoy muy claro que el equipo que el equipo legal lo tenga claro. Entonces ahora lo que corresponde a Venezuela es salir a demostrar la verdad procesal, porque la verdad histórica está con nosotros. Bueno, interesantísimo, Juan Carlos, interesantísimo, porque esto deja claro entonces que a pesar de que esto es un juicio, no es un debate en un parlamento, sin embargo, la narrativa de cómo se plantea el asunto va a ser clave para las posibilidades de éxito que tú aspiras en tu pretensión. Y toda vez que hemos sido demandados y que quedamos como la nación grande que está tratando de despojar a la nación pequeña, en realidad los despojados hemos sido nosotros por un imperio. Y eso hay que demostrarlo, que además hay suficientes elementos que así lo prueban. El tema es que nosotros tenemos que apoderarnos de esa narrativa y tratar de conducir el proceso de esa manera, tanto discursiva como legalmente, y eso me parece una perspectiva bastante interesante. Les confieso que yo no sabía esto último que tú estás diciendo, de que el equipo legal que se ha conformado es básicamente un equipo de abogados europeos, lo cual considero no solamente un exabrupto, sino además un error, no solamente por el tema de la perspectiva de la cual tú estás hablando. Ellos evidentemente deben de tener una perspectiva distinta, no porque no manejen el derecho, seguramente son muy buenos abogados todos, sino porque aquí es importante desde qué perspectiva tú estás manejando este asunto, sino además por una cosa adicional, ¿no? Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que además aquí hay el suficiente talento y conocimiento sobre el tema como para que varios abogados venezolanos, ni siquiera americanos del sur, sino que varios abogados venezolanos pudieran integrar ese equipo con un rol de primerísima línea, porque los hay. Los hay. Bueno, ustedes dos son el primer ejemplo de este asunto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá aquí haya propósito de enmienda con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, bien, ya hemos transitado un largo camino aquí en el programa. Como digo, Rubén Darío, bueno, siempre estamos con problemas de limitaciones de tiempo, sin embargo, esto ha sido más largo que un programa normal en cualquier otro medio. Eso es la ventaja que nos permite poder tener un programa en YouTube. Veremos cómo manejamos aquí el tema del tiempo, en cuanto a si lo segmentamos o no. Eso lo decidiremos ahora con Luis Alfredo. En todo caso, yo quiero darle... Si me permite, disculpa la interrupción, que si me permite hacer una observación, los abogados que fueron que comparecieron con los argumentos en el caso, en la última sesión que se hizo donde se evaluó digamos, la memoria y la contramemoria en relación con la jurisdicción preliminar, fueron abogados, lo que dice Juan Carlos, son abogados europeos, algunos de ellos. Sin embargo, la Vicepresidencia de la República tiene un equipo de abogados aquí, donde están ellos, está la Procuraduría General de la República, y hay algunos abogados que también son venezolanos y destacados juristas aquí, que pudieran ser reforzados del equipo. Sí creo que es necesario. No obstante, también existe un equipo venezolano. De hecho, en una conversación que yo sostuve con el jefe tuve la oportunidad, el jefe del equipo legal que está llevando el caso. Recordemos que, bueno, lo que es el manejo, el trato procesal en ese tribunal específico solamente permite que se pueda hablar en español, en francés o en inglés,
tiene una metodología y se ha contratado un equipo de expertos que son de alguna manera veteranos en litigando en ese tribunal por su propia Perdón, Rubén característica. Darío, Es muy ¿tú me especial, puedes es decir, muy especial. tú me puedes decir quién es el experto venezolano en litigio internacional que está apoyando a Venezuela? En derecho Bueno, internacional. ahí está el doctor Julio César Pineda, está el doctor... Julio es diplomático. Julio nunca ha litigado un caso en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, es que Venezuela nunca ha ido a la Corte Internacional de Justicia. No va a haber ningún venezolano que haya ido nunca. Posiblemente... estoy en ahí está desacuerdo el doctor contigo. Estoy en Antonio desacuerdo contigo Hernández porque Bretón, está el doctor Hernández Bretón, que creo que es una persona muy... Eugenio Hernández Bretón es especialista en derecho internacional privado, que no tiene nada que ver con el derecho internacional público. Bueno, yo no lo descalificaría. No, tú los estás calificando que son expertos venezolanos en la materia. Yo te estoy diciendo. Son expertos. No, perdón, me has nombrado. Yo tampoco me voy a poner en el rol de estar defendiendo. No, tú saliste a defenderlo. Pero he visto, pero tú saliste a defenderlo. Tú saliste a defender a decir. Y en la sentencia aparece quiénes son los abogados que están allí. Por eso. Y hay un grupo de abogados venezolanos. Vamos a verlo, pues. Dime tú quién es experto en derecho internacional público. Porque conociendo de alguna manera cómo se están manejando, o por lo menos siguiéndolo, no, tampoco estoy involucrado en ningún equipo en directo, pero sí he estado siguiendo el juicio. Tú estás diciendo, Rubén, que los que son expertos, yo quiero que tú me digas, yo soy amigo de Julio César y soy amigo de Eugenio. Y Julio es un diplomático de carrera y Eugenio es un experto en derecho internacional privado. Ninguno de los dos sabe. Y el equipo de la Procuraduría General de la República, donde hay un grupo de abogados que también son especialistas en derecho internacional, que haya litigado en la Corte, bueno, te lo acabo de decir, no hay ningún venezolano quizás que haya litigado en la Corte, porque Venezuela nunca ha ido a un caso en la Corte Internacional de Justicia, siempre lo hemos negado. Claro, Rubén Darío, pero Rubén Darío, hemos negado la jurisdicción. Sí, disculpa, pero me parece que Juan Carlos tiene un punto aquí, ¿no? Es probable que no haya habido ningún venezolano que haya litigado allí, no lo sé, eso lo estás diciendo tú y asumo que es verdad, no tengo por qué dudar de tu palabra. Pero me parece que Juan Carlos tiene un punto. Pero es que no es verdad. Me parece que Juan Carlos tiene un punto, Rubén Darío, que es que evidentemente a ese equipo le hace falta entonces un verdadero especialista en derecho internacional público. Me parece que es obvio, ahí me parece que Juan Carlos tiene un tronco de puntos. No, es posible que el equipo de primera no tenga un especialista en derecho internacional público. Como yo te dije, esto es algo holístico, es una solución muy compleja. No solamente vamos a llevar procesalistas, ahí tenemos que tener especialistas en muchas áreas, porque esto requiere un trabajo, digamos, mancomunado, de un grupo multidisciplinario. Eso no lo niego y les doy la razón. Lo que no estoy, digamos, de acuerdo es que no haya ningún abogado venezolano participando o destacado participando en el equipo que está asistiendo a Venezuela en este juicio. Darío, yo lo que dije es que no hay expertos en derecho internacional público venezolanos, y te puedo dar la lista de los venezolanos que han litigado ante la Corte Internacional de Justicia que no han sido llamados por el gobierno para este caso, porque ya otros países del continente, te puedo decir uno claramente, por ejemplo, Colombia puso como su agente del Estado en el juicio contra Nicaragua a un historiador, por ejemplo, y prefirieron la idea de un historiador a un especialista en derecho internacional público. El derecho internacional público es un área que incluso muchos abogados dicen que ni siquiera es derecho, porque tiene unas formas tan particulares de abordar la realidad que es completamente distinto a cualquier otro derecho. Entonces, si tú no pones especialistas en el tema, especialistas probados en el campo, vas a tener un resultado que no es lo que esperamos, porque es que tú tienes que poner a los que saben. Entonces, a los que saben además de lo que tú quieres que te digan, en lo que es tu narrativa. Y te digo, en América Latina se ha litigado ampliamente. Dime por qué no hay un abogado latinoamericano, por qué no hay un abogado argentino, por qué no hay un abogado chileno que han litigado, por qué no hay un abogado boliviano. ¿Ok?
porque no hay un abogado Fíjate nicaragüense. que el abogado de Venezuela, el jefe del equipo legal que está en el caso, ha sido abogado de Colombia, ha sido abogado de Bolivia, en casos. Pero yo estoy en la hablando Corte Internacional. boliviano, yo estoy hablando latinoamericano, yo no estoy hablando de un español. Yo quiero por ejemplo, al que ganó el caso por Chile, por ejemplo, al chileno que ganó el caso por Chile, o al uruguayo que ganó el caso por Uruguay. ¿Por qué se han enfocado en europeos cuando mi discurso es un discurso anticolonial? Es una cosa que a mí yo tengo una gran duda, porque además frente a la corte es un tema así como que estos dicen una cosa pero hacen otra, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que es una buena oportunidad esta decisión de la corte para que el equipo jurídico se siente, evalúe los escenarios y tome decisiones, porque las cosas no le están yendo bien para lo que el gobierno ha dicho. Si solicitaron algo, se los negaron. ¿Okay? Entonces yo creo que es un momento para sentarse y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Si es que se va a continuar litigando, porque aparentemente el gobierno no está como muy convencido de seguir litigando. Pero vamos a ver, eso es ya el futuro. Bueno, ya se verá. Ya son estrategias del gobierno, bueno, que obviamente no las conozco ni las no las podemos discutir, sí, porque no las saben. Pero que en dado caso está muy bien que el punto haya salido aquí a relucir, porque aquí estamos pasándole revista a todo lo que ha sido la historia de la reclamación sobre el Esequibo, y me parece que este punto es clave, porque pareciera ser que evidencia una falencia dentro de la estrategia venezolana, un punto débil. Bueno, y en este punto estamos metidos todos. Evidentemente que quien tiene el control del Estado y el gobierno en este momento tiene la palabra en cuanto a designar a nuestros representantes para que defiendan nuestra posición, pero aquí todos como venezolanos somos dolientes del asunto. Entonces, claro. evidentemente yo creo que ese punto es importante y yo me imagino que el gobierno, el equipo jurídico que va y que lo está coordinando la Procuraduría General de la República con la Vicepresidencia de la República, me imagino que va a ser reforzado. Lo que sí no estoy de acuerdo, y no lo digo por esto que estamos hablando en este momento, sino que he visto muchos actores del mundo jurídico venezolano que están de una manera descalificando a los abogados que están allí. Lo he visto enfilando las baterías, y yo creo que ni siquiera es ético estar diciendo públicamente que un abogado es incompetente para llevar un juicio, cuando la mayoría de los abogados ni siquiera lo conocen, muchos de ellos. Pero en todo caso, yo creo que esas son estrategias que el gobierno, en definitiva, ningún litigante va a estar diciendo sus estrategias a voz populi. Seguramente el gobierno ha sido muy discreto en este sentido, porque la mayoría, fíjate, cuando el gobierno introdujo las opciones preliminares, ningún abogado ni nadie en Venezuela sabía exactamente el conocimiento de estas opciones preliminares, qué contenían, cuál era el argumento. Bueno, son estrategias procesales que tiene el país. Sabe que es difícil complacer a todo el mundo en un país, porque siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, que descalifique, que diga que esto no se debe hacer o tal cual no se debe hacer. Siempre. Un país es muy complejo. Un país hay partidos políticos que van a aprovechar el tema para decir que... Y por eso es que yo no soy partidario de politizar este tema. Yo para empezar, no soy político, no defiendo aquí una postura política para nada. Soy una persona técnica que estoy analizando un caso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de lo que ha sido histórico, ¿no? Porque aquí hemos hablado más de historia que de jurídico. Pero en todo caso, considero que es difícil complacer a tantas personas dentro de un país donde hay tantas corrientes, tantos pensamientos, sí, y tantos escenarios válido, Rubén Darío. Y justamente hemos hablado más de historia porque el programa es de historia, pero fíjate, más allá de la complacencia, y ya vamos terminando con esto, más allá de la complacencia, es que aquí hay un tema de lógica, y a mí me parece chévere, me parece bien que haya surgido, porque me parece que está bien que la gente lo sepa, y no se trata de descalificar a nadie, ojo, no se trata de descalificar a nadie, se trata es de lógica. Yo no me operaría del corazón, ¿verdad?, con un fisiatra, yo buscaría un cardiólogo. Entonces, el punto de Juan Carlos es asombroso que en el equipo elemental, en el equipo fundamental, no haya un especialista en Derecho Internacional Público, que es la materia del caso,
y que se litiga de una manera muy especial. Bueno, eso a mí me llama la atención. Y creo que todos los que nos están oyendo deben de estar sorprendidos con ese asunto. Entonces, bueno, me parece que es importantísimo e interesantísimo que el punto haya salido a relucir. Estamos llegando al final del programa. Les agradezco a los dos muchísimo. La lista de los abogados está en la sentencia. Es bueno que la lean y la gente sepa quiénes son los abogados que están representando. Y ahí aparecen también los cargos y las calificaciones que tienen como abogados. Entonces, creo que eso es importante para que cada quien lo vea, porque habrá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. Pero no, está bien. caso, bueno, respetamos totalmente el argumento y, por supuesto, todos queremos que el país salga de la mejor manera posible que todos estamos apostando al país, todos estamos esperando que la decisión sea favorable para todos. Correcto. Es lo que correctísimo. Todos apostamos a eso porque todos somos dolientes de nuestro país y todos queremos que el Esequibo sea reconocido como parte del territorio venezolano. Eso es así. Bueno, Rubén Darío, muchísimas gracias, ¿ok? Por tu tiempo, por tus luces y por todos los aportes que le has dado aquí a la discusión. Juan Carlos, igual para ti, de verdad, muchísimas gracias. Ya tenemos que despedirnos, pero bueno, yo creo que todo el público en general va a valorar mucho este programa y bueno, esperamos nosotros haberle hecho un aporte a esta discusión que hay planteada ahorita en el país, porque el tema del Esequibo nuevamente se ha puesto sobre el tapete y estamos seguros que esto va a servir para que muchos venezolanos conozcan buena parte de lo que ha sido la historia de esta reclamación y el momento actual, que lo abordamos en la última media hora de este programa. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias, Cipriano. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rubén Darío. Gracias. Dale. Excelente programa. Hasta luego. Gracias.